¿Cómo le vamos a creer si es un salvaje? Si es un asesino. Ayer mismo escuché esas palabras que retumban en una casa de justicia. No debería pasar porque son inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario. Porque con ese video nunca iban a salir absueltos. ¿A quién se le ocurre que los iban a absolver esos chicos? Pero por favor. No tengo duda que esta gente mata de nuevo. Si está en la calle, mata de nuevo. No tengo duda. Las fiscalías saben que tienen organizaciones no gubernamentales que van a presionar, los medios que van a presionar. Esa sentencia que, como varios coincidimos, no fue lo justa que debería haber sido. Y la estrategia principal de los abogados del particular damnificado fue deshumanizar a las partes. En la segunda tanda de expositores le vamos a dar la bienvenida al doctor Andrés Harfuch. Seguramente muchos lo conocen. Él es abogado, miembro de la Junta Directiva de INESIP, director del Centro de Juicios por Jurados y Participación Ciudadana, docente de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, defensor general de San Martín y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Y nos va a hablar del juzgamiento del caso por el jurado popular. Adelante, Andrés, te escuchamos. Bueno, Débora, muchas gracias por la invitación. Y ella es muy persistente, muy determinada en toda su postura, cosa que, bueno, está bien que sea así. Lo particular, hablar que hubiese pasado con el crimen de Fernando Báez Sosa por jurados no puedo decir eso porque sería contrafáctico y totalmente hipotético y qué sé yo qué puede pasar, ¿no? Lo que sí puedo decir son algunas cosas que sí son ciertas. Una, que en un 78% de los casos en el mundo los jueces y los jurados coinciden en sus veredictos. Así que no creo que un jurado popular hubiera dado un veredicto muy diferente al que ocurrió aquí. Pero también es verdad que en un 22% de las veces los jurados disienten de las corrientes mayoritarias. Y por eso el juicio por jurados es lo que es y por eso nosotros lo defendemos. De hecho, tuvimos un juicio en donde todo el sistema mediático pedía la condena a los violadores en manada del camping El Durazno y el jurado por unanimidad los absolvió. Espanto. ¿Qué es esto? Bueno, es cierto que ese era un juicio con otras características y otro delito, etcétera, etcétera, pero bueno, este era un delito que tenía, es decir, Burlando la tenía muy fácil, tenía un video tremendo. Entonces así, bueno, un video tremendo, porque el video es tremendo. Nosotros no podemos, más allá de que hablemos de las bestias, no las bestias, el video es tremendo. Eso nadie lo puede negar. A ninguna persona de bien le podría no conmover ver una cosa así. Que lo increíble es que sucede todos los días en todos lados, no solamente en la Argentina. Entonces, y a partir de ese video, a partir de, bueno, eso es una prueba material. Y después el estereotipo ya que se generó sobre las cosas, sobre todo esto que son rugbyers, y el otro muchacho hijo de migrantes que con mucho esfuerzo vinieron al país, trabajaron, qué sé yo, y el chico empezó a estudiar abogacía. Sumado a todas las cuestiones del chupi y las drogas y los boliches. Estaba todo tremendo. Este juicio hizo que la Unión Argentina de Rugby modifique todas las normas de las divisiones juveniles e infantiles en la Argentina. Y sigue siéndolo. Es tremendo para el comportamiento de los jugadores fuera del club. Bueno, y estos casos existen, como el caso de George Floyd. Conocen el caso de ese policía que le puso blanco, que le puso a un acusado negro que el gravísimo delito de haber pagado con un billete de $20 falso, lo torturó hasta matarlo, poniéndole la rodilla acá para detenerlo, en vivo.
Bueno, ese juicio sí fue por jurado. Lo cierto es lo que creo que yo, y apuntar, y con esto yo quiero presentar el tema de por qué creo que la ley de la provincia de Buenos Aires está bien, pero está mal. Si está mal, este juicio debió haber sido hecho por jurado. Porque la Constitución dice que los crímenes se jurarán por jurado, se terminarán por jurado. No da lugar a la renuncia. Y acá Tomei decidió renunciar, por las razones que él sabrá. Yo lo único que sé es que si este mismo juicio hubiese sucedido en California, en San Francisco, en Londres, en Vancouver, Canadá, Montreal, hubiera habido 8 abogados, uno por cada uno de los imputados, y de distintos estudios jurídicos. No está permitida la representación de este tipo. ¿Por qué? Porque la colisión de intereses es potencial y puede dañar al debate. Yo esto es algo que ya censuro de movida del tribunal, no estuve de acuerdo. Como mínimo para mí tendrían que haber habido 2 abogados, porque hubo 4 de esos chicos de los 8 que no lo tocaron a Baez Sosa, no le pusieron la mano encima. Bueno, varios de ellos tuvieron 15 años de prisión, sin haberle puesto un dedo encima. Entonces, pero la espectacularidad de las imágenes y todo lo que sucedió, tomaron. Débora me pelea, me dice, no, bueno, qué sé yo, el argumento. Pero este es un caso penal y moral a la vez, porque repercutió en todos los aspectos. No hay club de rugby que no se hable de este caso. Todo el mundo habla de mal o bien. Yo fui al colegio San Cirano, al lado del Marianista, que es donde era Fernando Baez Sosa, carteles llenos de Fernando Baez Sosa. Vengo de Villa Gesell y hay un santuario ahí, es el lugar donde él falleció. Entonces, era muy difícil abstraerse porque son casos que siempre habrá y seguirán habiendo por los siglos de los siglos, casos así. Yo lo que sí creo y puedo aventurar, simplemente diciéndole, es que el jurado iba a tener muchísimas menos presiones que el que tuvo ese tribunal. Muchísimas, para decidir, muchísimas menos. De los medios, de los poderes, de las familias, de las víctimas, hubiese decidido con las pruebas que hubiesen estado en el debate. Y la discusión que tuvimos con Débora es, claro, ella tiene razón. De las pruebas del debate no surgió qué fue lo que ocasionó la muerte de Fernando Baez Sosa. Porque la famosa patada esa terrible que le pega a Thompson, ¿no es cierto? El perito fue a decir, no se puede determinar que esa haya sido la causa de la muerte. Con lo cual entonces tenemos una figura muy vieja que cree en la historia, en esta especie de la autoría casi objetiva, que es el homicidio en agresión, en donde, bueno, muchos le pegan a alguien, no se sabe bien quién lo mató, pero entonces todos ellos van a recibir una pena. Eso sí, bastante menor. Pero sí, y si uno lee la sentencia es un homicidio en agresión, pero al final dice perpetua. ¿Por qué? Porque no hay otra manera de hilvanar esas pruebas con lo que hay. Pero ¿qué pasa si hubiesen condenado por omisión y agresión? Estaría todo, todavía veríamos arder dolores, ¿no? Bueno, entonces, yo lo que sí creo es que me parece que desde ya no coincido por ahí con el colega que dijo que estaba de acuerdo con la sentencia. Concurso premeditado de más a dos personas, eso no existe en este mundo. Es una pelea en un boliche, como todas las que hay, en donde la premeditación es una figura pensada para gente que son sicarios, que dice, bueno, mira, vamos a matar a fulano, le vamos a poner una bomba y vos después agarrar el cuerpo. Bueno, todas esas cosas. Pero esto de, vamos a darle al negro de mierda, no, eso no es premeditación. Y en todo caso, perdón, lo de negro de mierda tampoco salió de las declaraciones testimoniales. Bueno, ponele, aunque sea. Dijeron, ahora a ver si te animás a pegar de atrás. Eso es lo que repetían los testigos. Es importante porque también se posicionó este tema como un conflicto racial, ¿no? Sí coincido, lo que sí coincido es que creo que de haberse probado eso, estando inerte, Fernando Baez Sosa en el suelo, una patada de esa tan salvaje como esa, creo que ahí sí se constituye la alevosía. Y yo creo que un jurado popular hubiese condenado a los que le pegaron la patada en la cabeza por alevosía y a los que no le pegaron los hubiese absuelto. O les hubiese puesto alguno de los delitos menores incluidos que significaba ni por lejos 15 años de prisión. Pero no lo sé, porque esto es aventurar y porque depende mucho del litigio, etc. Lo que sí yo, y con esto cierro, creo que yo también soy abogado defensor y yo creo que
porque no es por criticar, sino mi punto de vista. Si yo hubiese sido el abogado defensor de estos chicos, lo primero que hago es dividir las defensas, y lo segundo que hago es, desde el día 1, salgo a pedirles disculpas a la familia, en los medios. Porque con ese video nunca iban a salir absueltos. ¿A quién se le ocurre que los iban a absolver esos chicos? Pero por favor, una locura. Un abogado defensor, nosotros que defendemos, sabemos cuando a veces por dónde ir. Y hay veces que no vamos a pedir la absolución. Ahora, yo sí hubiese pedido la absolución de los que no le pusieron ni una mano encima a Baez Sosa. Ahora, a los que le pegaron hubiera dicho, le pedimos perdón a la familia con todo nuestro corazón. Quiero una justicia ejemplar por mi hijo, aunque sé que nunca lo voy a recuperar. Pero nosotros no lo quisimos matar. Pero desde el día 1, 2, 3, 4, porque si no, con ese silencio, que es verdad, tienen todo el derecho a guardar silencio, pero yo como abogado defensor y respetuoso a muerte del derecho al silencio, te digo que a veces eso termina hundiéndote, porque hicieron crecer toda una figura heroica de la víctima, y estos quedaron como unos mafiosos que bueno, que qué sé yo, etcétera. Bueno, vaya a saber por qué lo hicieron, yo respeto esas estrategias, simplemente digo que me parece que yo, en un caso que es mediático, uno tiene que salir en los medios a defender también. Para eso están, porque los medios necesitan, coincido, se llenaron de guita con este caso, con propagandas, con esto. En TN era una cosa que prendía, estaba todo, una cosa increíble, pero bueno, yo no reniego de... Pasa en este mundo y va a seguir pasando. Hay casos que conmueven mucho. Entonces yo, eso sí, creo que hubiera hecho una defensa mucho más activa y hubiese creado un Burlando 2, si quieren, que yo, pero después en el juicio voy a defender con las pruebas técnicamente, etcétera. Pero ya generar las condiciones como para que la sociedad pueda recibir algo así, ¿no? Esta es mi postura, pero yo creo realmente que este juicio sí debió haber sido hecho por jurados. Y nosotros debimos saber, porque además ese veredicto hubiera tenido una legitimidad mucho más grande que el que tiene la sentencia que tiene esta hora. Gracias. Ya tengo una pregunta, pero la voy a guardar. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Diego Dousdeves, abogado penalista, docente universitario en Derecho Procesal Penal y asesor legislativo. Él nos va a hablar, recoge el guante, sobre defensa activa versus defensa pasiva, ¿cierto? Sí. Adelante. Bueno, primero agradecer a Débora la invitación, la generosidad de invitarme a este panel con colegas, agradecer al público que está acá y una breve introducción nada más por la satisfacción que me genera una persona que admiro como el doctor Harfuch, tenerlo estar sentado en el mismo panel, no lo hubiera imaginado, y después la satisfacción, porque tengo un ego también, de coincidir en muchas cosas de las que acaba de decir. Primero coincido en que ese hubiera sido el resultado si fuera un jurado popular, que no existe en ningún lado la cuestión de la premeditación, al menos así como se ha planteado, y que mucho menos se puede juzgar a una persona en un resultado en el cual materialmente no se lo puede conectar. No se le puede conectar que haya tenido alguna actividad, alguna conducta que haya contribuido al resultado de muerte. Eso es lo primero. Con respecto al tema que me toca, es una posición que tengo desde que inicié la profesión, que si bien todos conocemos acá la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley, el onus probandi y un montón de aforismos que nosotros nos enseñan y que yo también enseño cuando doy clases, pero me encargo también de enseñarles no solo el deber ser, sino el ser. Y la realidad es que nuestro poder judicial o el sistema judicial está manejado por personas que se ven atravesados por un montón de conflictos personales, políticos, individuales, presiones, y no son inocuos a la hora de advertir los hechos que llegan y pronunciarse. Es decir, las presiones mediáticas, las presiones políticas también influyen de alguna manera. Y eso de alguna manera nosotros, como abogados defensores, debemos hacer una lectura. En el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires hay una herramienta muy poco utilizada por los colegas, que nosotros en mi estudio jurídico lo utilizamos mucho, que es el artículo 162, y es la declaración espontánea. Muchas veces el ritmo de la investigación está en manos del fiscal. El fiscal es quien, recién lo hablábamos con un colega y disentíamos o coincidíamos en el disenso,
El órgano acusador, el que lleva a cabo la tarea de acusarme y de elevarme a juicio, es quien me abre o me cierra la puerta de las pruebas que son conducentes o no, al menos en el IPP. Y eso me genera un problema. Entonces, ¿cómo hago yo para combatir ese problema? Es tomar una actitud totalmente diferente. Y en vez de esperar a que la presunción de inocencia me la destruya el Ministerio Público, realizar una actividad probatoria que al menos me sirva para hacer un balance. Balance que lo voy a tener en la oportunidad del 336. Yo necesito al juez de garantías, cuando va a evaluar la posibilidad de que la causa se le vaya a juicio, o bien dictar un sobreseimiento, que tenga una plataforma probatoria lo suficientemente amplia como para que, si no coincide con mi posición de sobreseimiento, poder tener un argumento para llevar a la segunda instancia, a la Cámara de Apelaciones, para recurrir esa elevación a juicio. ¿Por qué? Porque aparte de eso me va a posicionar de cara al debate. Si yo no trabajo bien una instrucción, si bien coincido, y no puedo no coincidir porque es así, y así lo dice el código, que la prueba se produce durante el debate y que doctrina Benítez de la Corte mediante, yo no puedo extrapolar testimonios que hubieron en la primera instancia y llevarnos al debate. Los quiero tener en el debate, los quiero confrontar. Bien, coincido en eso, pero entiendo que hay que iniciar una defensa de los derechos del imputado desde el día 1, desde el momento o bien que cae detenido o bien desde que artículos 1 y 60 mediante se entera que hay una acción penal en su contra. Y en esto la voy a citar a la doctora Jusek, que nos enseña en sus cursos, que el abogado se tiene que involucrar, establecer una estrategia del día 1. Bueno, a ver, ¿cuáles son los hechos que tengo? ¿Cuál es la acusación que va en mi contra? ¿Cuál es la perspectiva que tengo? La escala penal que me están enrostrando. ¿A mí me asevera que me van a mantener la medida de coerción? ¿La detención de mi imputado es de mi defendido es momentánea? ¿O yo voy a llegar preso hasta el debate? Y si voy a llegar preso hasta el debate, ¿vale la pena que yo sostenga una defensa hasta 4 años que la fijación de debate? ¿O me va a convenir celebrar un juicio abreviado y liberar a mi asistido, aunque esto me signifique contradecir el valor de justicia? Todas esas evaluaciones las tenemos que hacer. Y en base a eso, seguramente, elaborar una estrategia, pero sí activa, porque realmente el Poder Judicial, como estructura, tiene una forma inercial en la que trabaja. Por ejemplo, cuando estamos frente a una causa de género, voy a generalizar, no voy a puntualizar en algún punto, en algún delito particular, cuando estamos ante una causa de género, las fiscalías saben que tienen organizaciones no gubernamentales que van a presionar, los medios que van a presionar, y también saben que tienen un jury de enjuiciamiento potencial si no fallan lo que la opinión pública o lo que la sociedad demanda en ese caso, independientemente de la verdad o la realidad de los hechos. Por eso, teniendo en cuenta todo ese panorama, que nosotros ya lo sabemos y ya lo vivimos día a día, me parece que un mejor servicio de defensa en juicio que podemos dar nosotros los abogados, que yo conozco esta realidad y no me rindo a esta realidad, la voy a pelear, la voy a combatir, lo mejor que podemos hacer es enfrentarla con nuestras propias armas. Yo no quiero que, hablando coloquialmente, la fiscal me lleve como chico para la escuela. Yo le voy a proponer medidas de pruebas, yo le voy a proponer peritos de parte, yo le voy a proponer pericia psicológica de la denunciante, no víctima, digo, denunciante, porque víctima solamente se es cuando se determina mediante una sentencia que existe un hecho, que hay un delito, que hay un autor y que esa persona es la perjudicada. Hasta ese momento es la denunciante. Entonces, si yo me pongo a la espera o expectante a que con la presunción de inocencia el fiscal trate de derribar mediante la prueba esa presunción llevando a una sentencia, pocas posibilidades de éxito voy a tener. En cambio, en mi postura, y admito el disenso, nosotros por lo general hacemos declarar efectivamente cuando hay algo que decir y hay pruebas que aportar, y tengo para introducirle en la misma declaración de mi defendido prueba que el fiscal deberá evacuar, los deberá citar para corroborar esta teoría del caso. Entonces, como conclusión, me parece que las circunstancias que nosotros todos percibimos son adversas. El status quo
complica el ejercicio de la defensa en juicio de los derechos, pero que a eso nosotros tenemos que redoblar la apuesta. Entonces yo celebro que coincida conmigo el doctor Harfuch en la defensa activa. Soy un defensor de la defensa activa y creo que es el mejor servicio de justicia que le podemos brindar a nuestros defendidos es ser un abogado que estudia, que ofrece, que propone y que tiene su propia teoría del caso para plantearle y para defenderle ante el debate. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al doctor Federico Huck, abogado penalista, recibido en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y especialista en juicios orales, que nos va a hablar sobre el imputado, sus familiares y la prensa. Bueno, elegí este tema porque voy a arrancar en una primera instancia, mantuve tu misma línea argumental, Débora, cuando te vi en las redes que expresabas esta posición respecto al juicio Báez Sosa. Creo que solamente se vio una parte de la historia, que fue la parte de primero el denunciante y luego la víctima cuando hubo una sentencia. Sobre esa base, quiero esto articularlo con lo que se dijo en un momento, que en el mes de enero se fijó el juicio. Es bastante suspicaz que haya sido en el mes de enero. En el mes de enero todo el mundo estaba de vacaciones, todo el mundo estaba tranquilo, todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo estaba navegando en sus canales de YouTube, pasando el dedo en el celular y viendo los reels de Instagram, Facebook y todo lo demás, que anoticiaban respecto de esta causa que tenía un rebote absoluto 24/7 en todos los medios de comunicación. Y nos sirvió para darnos cuenta que justamente los medios de comunicación asumieron que están en extinción porque la posibilidad que tuvieron los medios de comunicación tradicionales de decir acá estamos, cuando en realidad están en extinción porque hoy todo es YouTube y redes sociales, fueron la ocasión de este juicio. Y esto lo voy a entrelazar con la temática que me convoca, los familiares de los imputados. No hay nada peor, no hay nada más chocante, no hay nada más repulsivo que ver que se equipare, primero, como se equiparó al abogado defensor, equiparándolo con las víctimas. Y he escuchado a colegas equiparar al abogado defensor con las víctimas, con los imputados, perdón. Equiparar al abogado defensor con los imputados. No hay nada peor que eso. Hasta ahí todo bien, porque la opinión pública muchas veces, el grueso de la opinión pública es leguleyo, no somos abogados, no son abogados que han jurado por la Constitución y los santos evangelios, y todos juramos mínimamente cuando nos recibimos o nos matriculamos, juramos por la Constitución que dice el debido proceso, el artículo 18 y demás cuestiones. La opinión pública equipara al abogado defensor con los imputados. Y lo peor de todo es que este circo romano trascendió eso y abarcó también a la familia de los imputados. La familia de los imputados eran los criminales que debían ser condenados a la hoguera y deberían morir prácticamente presos. ¿Se quiere encontrar con el papá de Fernando, señor? Sí. ¿Qué le diría cuando lo ve? ¿Qué le diría? No sé qué decirle. Si yo tengo el dolor que tengo, no me imagino lo que tendrán ellos. Por otra, le faltó decir al abogado de la querella o el particular damnificado que el sistema penitenciario, en base a este leading case argentino, establezca un mecanismo donde se ponga una camita cucheta al lado de los imputados para que si los imputados van a morir en la cárcel o en la hoguera, también mueran los padres. Faltó decir eso. Lo voy a decir sin tanta cosa políticamente correcta, que realmente, primero y principal, me di cuenta que retóricamente aburre al público y que a su vez desvirtúa o maquilla una situación o una realidad fáctica y romantiza algo o naturaliza una casa de brujas. Yo entiendo todos los argumentos respecto de las cuestiones procesales y cómo se dio el debate y demás, pero sinceramente, así como yo tuve empatía con ese chico que era golpeado por un grupo de personas ahí en la Avenida 3, en Villa Gesell, donde tantas veces he pasado, y veranos que he pasado y demás cuestiones,
y me acuerdo, también empaticé con los padres, en definitiva, porque yo me ponía, mi gran debate era decir, ¿por qué? Le digo, si vos tenés a tu hijo y tu hijo mañana pasa esto, ¿vos lo vas a condenar? ¿Vos te vas a considerar que sos un HDP, que hiciste mal las cosas? Todos los padres y madres que se llenaron la boca hablando de los padres, criticando y cuestionando la educación que los padres de estos chicos de los rugbyers le dieron, todos los padres y madres orinan agua bendita, no lo creo. Todos, en alguna manera u otra, tienen algo o algún lado o alguna oscuridad o alguna miseria, como todos los seres humanos, porque el ser humano sin miserias no es un ser humano, básicamente. Miseria en el sentido positivo. Ahora bien, sobre esta base que yo planteo, los medios de comunicación lograron un tópico más para vender y vender horas de aire y horas de aire. Y yo creo, y me atrevo a decir, que desde el momento que el Departamento Judicial de Dolores estableció la fecha de debate, yo creo que toda la corporación mediática se puso de acuerdo con todos los medios los medios empresariales para decirle, miren muchachos, que vamos a estar 24/7 en enero del 2023 y establecer todo un mecanismo de jugosos contratos publicitarios porque la televisión, totalmente en baja, la televisión tradicional, acaparó toda la audiencia durante ese mes de enero. Y esta cuestión de los padres de los imputados fue realmente, ¿vieron cuando hacemos un asado muchas veces y nos estamos quedando y ponemos la bolsa en el brasero y van cayendo las brasas? Y una vez que tenemos las brasas las distribuimos y cuando vemos que algo está, le decís a tu mujer, tráeme un pedazo de vacío de la cocina porque nos quedamos cortos, vino gente. Bueno, las familias de los imputados fueron ese poquito de carbón que vamos a buscar al cajoncito o al rincón de la esquina para poder hacer más leña al fuego. Y esa fue una verdadera de las tantas injusticias y atropellos que se cometieron en este sentido, en un juicio que la realidad estuvo viciado de principio a fin en un montón de cuestiones. Y quiero con esto decirlo, me da mucha lástima a los padres de estos chicos, Silvino y Graciela, porque los utilizaron absolutamente mediáticamente. Yo no me puedo sacar la imagen del bebé de Fernando burlando en los brazos de Graciela Sosa, una foto absolutamente marketinera publicitaria y que ser o deber ser, como lo dijo mi colega, 3 días después de la sentencia del tribunal aparece Fernando burlando lanzándose como gobernador. ¿Y qué decían los mismos medios que hicieron esta gran fogata durante este mes? Fogoneando y vendiendo con un juicio viciado a mi criterio. Le decían a Burlando, no, en la vida no solamente hay que ser, sino que hay que parecer. Por eso no me llama la atención que durante este mes de enero la gente ya se olvidó de quién es Graciela Sosa y los padres, desgraciadamente. Por eso creo que esto se va a repetir cuando Casación, que es un tribunal que ha demostrado una objetividad y que no tiene las mismas reglas condicionadas de sana crítica como sí tuvo ese TOC 1 de Dolores, revea y revoque en gran parte esa sentencia que, como varios coincidimos, no fue lo justa que debería haber sido. Este tema trata sobre la empatía hacia los familiares de los imputados, que hoy son familiares de los imputados y mañana son familiares de las víctimas. Gracias por la oportunidad de poder expresar mi idea y gracias a todos. Vamos a escuchar primero al abogado Lucas Dolan, docente universitario que ejerce como defensor público, abogado de la defensa pública. Nos va a hablar de teoría del caso y relatos judiciales, análisis de la defensa colectiva y su incidencia en la formulación del relato. Adelante, Lucas. Hola, ¿se escucha bien? Gracias, Débora, gracias a todas y a todos por permanecer en el auditorio. Lo que quiero compartir con ustedes es un análisis de cómo la defensa colectiva que se hizo de los 8 acusados pudo haber incidido, positiva o negativamente,
ustedes podrán sacar su conclusión en la construcción del relato de la defensa. Y esto lo quiero analizar desde el punto de vista de los principios y las reglas de la litigación penal, que es básicamente a lo que me dedico. Previo a ello, quiero explicarles brevemente una diferencia conceptual que es importante, porque esto se debatió en los alegatos durante el juicio, que es la diferencia entre la teoría del caso y el relato judicial. El colega Tomei en un momento afirma que él sí tenía una teoría del caso, había sido una suerte de acusado de que no la tenía, y que su teoría del caso estaba basada en el principio de inocencia. Entonces quiero partir de esta diferencia, que es una propuesta que yo les hago, ustedes pueden compartirla o no, pero la teoría del caso es un método de análisis. Es un método analítico donde vamos a vamos a conectar hechos contenidos en evidencia en función del derecho aplicable y a la luz de los valores socioculturales vigentes en una comunidad, en un tiempo y un lugar determinado. Y esto es importante porque este método de análisis nos va a permitir generar un relato, que es un discurso en el que vamos a basar nuestra pretensión, seamos la acusación o seamos la defensa. Entonces va a haber teoría del caso, sean las defensas positivas como las defensas negativas, que es uno de los tópicos que hablamos hoy. Porque yo puedo basar mi teoría del caso, mi análisis, mi método, y generar un relato con un relato alternativo, una coartada, colocando al acusado en otro lugar al momento del hecho, o puedo basar mi relato también en una defensa pasiva y sostener mediante evidencia de refutación, sin dar ninguna explicación, que la prueba de la fiscalía no es confiable, o finalmente no hacer nada, y decir que la prueba de la fiscalía no fue suficiente para superar el estándar de prueba que exige una condena. Esta es una gran diferencia porque siempre va a haber un relato. Siempre va a haber relatos de que mi acusado es inocente o que mi acusado no es culpable, porque no es lo mismo. Entonces, si yo salgo a pelear el principio de inocencia y la duda razonable, sobre la base de una defensa pasiva, también tengo un relato y también tengo una teoría del caso, porque nadie va a juicio sin planificar y preparar debidamente su caso. Entonces, con esta breve introducción quiero analizar los distintos relatos que hubo en este caso, y el primero de ellos es el relato social, del cual habló Débora al inicio de esta conferencia. Pasaré brevemente el relato fiscal, porque en realidad no nos interesa demasiado, sino en la medida que fue un reflejo de cómo la defensa construyó un relato. Como decía el colega hoy, uno de sus relatos venía a cuenta de cómo la Fiscalía violó los derechos constitucionales de los acusados a partir de un principio legal aplicable, que es el principio de congruencia. Es un relato construido sobre la base de la teoría jurídica estrictamente. Acuérdense, teoría del caso es hechos, evidencia, derecho y valores. El relato social se construyó sobre la base de la despersonalización de los acusados, la deshumanización. Y una de las reglas de la litigación, como decía el colega, es humanizar a las partes. Nosotros no podemos juzgar a números de expediente, números de IPP. Y la estrategia principal de los abogados del particular damnificado fue deshumanizar a las partes, a los acusados, mejor dicho, perdón. Despersonalizarlos. Era un colectivo, era un grupo, eran los rugbyers. Y el relato social estuvo construido no sobre la base de hechos ni evidencia, se construyó sobre la base de valores, principalmente el valor de la venganza. Si veíamos en redes sociales lo que pedía la gente, en líneas generales era un sufrimiento de los acusados en cualquiera de sus bienes jurídicos: integridad física, integridad sexual, vida, además de la privación de la libertad. Entonces, este relato social se construyó sobre la base del valor de la venganza, y como método se utilizó la despersonalización de los acusados. Insisto con esto fue una estrategia de los abogados del particular damnificado, y por eso el primer relato que vamos a encontrar en la defensa, y para eso me voy a basar principalmente en el alegato de clausura, ¿no?, que es donde se materializaron todos los relatos, pero sepan que la defensa relata desde el día 1 en un juicio. La defensa relata en su exposición inicial, relata cuando presenta testimonios directos, relata en los contraexámenes, relata cuando objeta y relata cuando hace una clausura.
Y yo acá voy a coincidir con varios de los colegas que la clausura está sobredimensionada muchas veces, y más cuando la clausura no habla de hechos, que es el idioma del juicio. Un juicio tiene por idioma los hechos, y las pruebas no hablan por sí solas. Somos los abogados y abogadas quienes tenemos que hacer hablar a las pruebas. Y es un gran error creer que el tribunal va a entender la prueba y hacer hablar la prueba en función del interés que gestionamos los abogadas y abogados, que es el interés de las partes. Los defensores a los acusados, los fiscales deberían representar a las víctimas, cosa que sabemos no está sucediendo en líneas generales. Entonces, ¿cuál es el primer relato de la defensa que encontramos en el alegato de clausura? Es un relato personal que da el abogado de empatía con la mamá de la víctima. El segundo de los relatos que construye el abogado, nuestro colega Tomei, es un relato basado en el derecho. No es un relato basado en hechos ni prueba. ¿Sí? El primero de los relatos, insisto, es un relato basado en valores, ¿no? Quiere compensar el sufrimiento de la madre, empatizar, y le dedicó varios de sus minutos al dolor de la familia de la víctima. Y yo no creo que haya sido el mejor momento, disintiendo con el colega. Yo creo, y coincido con Harfuch, que el relato social se contesta en los medios, y no en ese momento particular que era el alegato de clausura. Ya era tarde para construir un relato de empatía. El segundo de los relatos se construyó sobre la base del derecho aplicable, y ahí sí coincido con el colega. Utilizar el principio de congruencia para relatar cómo la Fiscalía de Juicio, al variar la imputación respecto de la Fiscalía de Investigaciones, violó los derechos constitucionales de los acusados, y ahí argumentar que no se probó el hecho en materia de acusación originaria, es un relato exclusivamente técnico. Está basado en lo que se llama la teoría jurídica de la teoría del caso, las reglas de derecho aplicable. Entonces yo lo que creo que estuvo haciendo no creo que estuviera convencido que eso hubiera dado lugar. Creo que estaba sentando las bases de un recurso. Al menos esa es la opinión que yo tengo. Lo que pasa es que yo soy de los que piensan que los bienes del recurso, por más amplio que sean, por más que sea que la revisión, el máximo esfuerzo revisor recursivo sea más amplio posible, nunca los bienes del recurso van a sanear los males de un juicio. Y yo creo que lo que le faltó al relato de la defensa fueron hechos basados en evidencia, y es de lo que les quiero hablar hoy en esta breve exposición. Creo que acierta la defensa cuando sostiene que el punto conflictivo de este caso era el dolo. No había prueba directa del dolo, no había ninguna mensajería que hablase de una planificación con la intención de matar, entonces esto se construyó sobre la base de evidencia. Entonces es muy importante que cuando analicemos este caso lo hagamos desde la perspectiva de la teoría del caso, y para ello tenemos que tener en cuenta la clasificación de los hechos principal, y partimos de la base de que hay hechos que no van a estar en discusión en un juicio y hechos que sí van a estar en discusión. Entonces, si no identificamos qué hechos la defensa jamás iba a poder modificar, hiciera lo que hiciera, aún teniendo una iniciativa probatoria, que es una de las cosas que discutió uno de los colegas, ¿sí? Una propuesta de pruebas, una proposición de pruebas, hay hechos que no se van a poder cambiar de ninguna manera. Entonces, un relato persuasivo se basa en hechos, evidencia confiable, derecho aplicable, valores social, culturalmente vigentes en un momento determinado, y fundamentalmente en hechos no controvertidos. Yo no puedo generar un relato persuasivo si desconozco cuál es la prueba que no voy a poder cambiar de juicio. Y lo que no se podía cambiar en este juicio es la prueba que estaba contenida en evidencia forense, lo hablábamos hoy con el colega, y evidencia videográfica, porque recuerden que una imagen muchas veces vale más que 1000 palabras. Y me refiero a los videos. Había videos del boliche, videos municipales, videos de 2 particulares y videos de uno de los acusados. Todos estos videos relataban una planificación, un ataque planificado, que no es lo mismo que dolo. Entonces yo coincido con el relato final que hace el tribunal, el relato oficial, el relato que va a tener fuerza de verdad legal si queda firme algún día, y si no, el relato oficial del Estado va a ser otro, en que hubo una planificación, hubo un acuerdo previo para atacar a la víctima. ¿Sí? ¿Por qué creo esto? Porque hay un hecho fundamental, que es que no es la primera vez que pasaba esto. Está probado por distintos testigos que estos chicos, estos jóvenes, los rugbyers,
¿no? Y nadie sabe el nombre de ninguno, seguramente, en virtud de esta estrategia de despersonalización. No era la primera vez que atacaban de esta misma manera. Pero la gran pregunta es si este es un hecho negativo, positivo o neutro para la defensa. ¿No es acaso, no puede ser construida una defensa a partir de este hecho inamovible acerca de, no es la primera vez que atacan de este modo, pero nunca mataron a nadie? No es la primera vez que atacan de este modo, tiene razón la Fiscalía, pero nunca fueron acusados de tentativa de homicidio. Entonces, la construcción de la tentativa de homicidio muchas veces surge con el diario del lunes, que es una de las cosas que discutimos hoy. Hay un muerto, fue tentativa de homicidio. En los casos que no hubo muerto, ¿qué fue? ¿No fue tentativa de homicidio? ¿Si siempre obraban de la misma manera? ¿O hubo dolo de lesiones? ¿O hubo dolo de agresión sin un fin determinado? Entonces, yo creo que este es un hecho importante, contenido en evidencia confiable, porque todos los testigos relataban lo mismo y había chats donde incluso amigos de los acusados hablaban de otra vez, pensé en ellos, no es la primera vez que pasa. ¿Este no es un hecho que permite construir un relato alternativo? Yo creo que podría haber sido, obviamente, un hecho que al menos es ambivalente en el sentido de que es positivo o negativo, depende del relato que uno quiera construir. 2. Mensajes de audio y texto de dos de los acusados. Los tengo anotados porque no quiero decir cosas que no son, porque no quiero hablar de hechos que no ocurrieron. Pero hay un mensaje de Lucas Bertozzi, luego del hecho, una hora después, donde se lo superpone con cámaras de seguridad y se lo nota tenso, tomándose la cabeza, tomándose la cintura y mandando un audio diciendo, llamaron a la policía, están los bomberos, caduco. Estoy acá cerca, donde está el FIE, están todavía los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caduco. El timbre de voz que utiliza en ese audio, la manera en que lo relata, ¿permite verdaderamente construir la idea de que sabían que lo habían matado luego de dejar la escena del hecho? Yo creo que no necesariamente es una prueba negativa para la defensa, pero el mensaje más importante es un audio que envía Blas Sinelli y dice, creo que matamos a uno. No está ni seguro de lo que pasó. Pero lo más importante es lo siguiente. Dice, vamos al McDonald's, vamos de vuelta al centro, capaz que lo cruzamos. Al menos Blas Sinelli no estaba ni enterado de lo que verdaderamente había sucedido luego de la agresión. Entonces, ¿a qué quiero llegar y concluir con este análisis de evidencia desde el punto de vista de la teoría del caso, hechos positivos, negativos y neutros? Es en cómo la defensa colectiva limitó el ejercicio de la defensa de los acusados, que es un poco lo que decía Harfuch, lo que decía el colega. Cómo la defensa colectiva, primero y principal, reforzó el estereotipo de grupo, que es la principal idea que se usó en el relato social utilizado por el colega Burlando, como la idea de cohesión social, con la cohesión de grupo, la unión, la fraternidad, en este caso operó con un valor negativo en perjuicio de los acusados. Normalmente uno dice, es un grupo unido, es un valor positivo social. En este caso operó con un valor negativo. Eso no lo tuvo en cuenta la defensa. No lo tuvo en cuenta. No lo tuvo en cuenta y de ese modo reforzó este estereotipo social. Pero también llamo a la reflexión de ustedes y nosotros, de la comunidad jurídica, cómo la defensa colectiva en este caso pudo haber limitado el análisis de los hechos contenidos en evidencia confiable. Insisto, hay hechos que eran positivos para algunos y negativos para otros. Por ejemplo, evidencia forense indiscutida, hoy el colega muy bien lo mencionaba. Hay 5 acusados que tenían evidencia de ADN en sus prendas de vestir y 3 que no la tenían. Entonces yo puedo construir un relato sobre la base de la evidencia que no está, como decía el colega hoy, y decir, bueno, si hay 5 acusados que tienen ADN de la víctima en sus prendas de vestir, significa que estuvieron a corta distancia del cuerpo de la víctima seguro y que hubo una transferencia, sea por golpe directo o de manera indirecta, que es un poco lo que pensaba hoy yo, pero hay 3 que no. Entonces, si yo voy a construir un relato de inocencia sobre la base de los 3 que no tienen evidencia forense de la víctima en sus prendas de vestir, tengo que descargar responsabilidad de los 3 que sí la tienen.
para que sea un relato creíble. Y eso un solo abogado no lo puede hacer. Entonces, el problema que yo veo, el mayor de los problemas que veo, es este. Hay una suerte de transferencia de evidencias de uno a otro, y esto lleva a una transferencia de injusto, una transferencia de reproche, una transferencia de culpabilidad y una transferencia de condena. Yo creo que el colega Tomei en su alegato tuvo muy buenas líneas de argumento, pero creo que erró la estrategia, en el sentido de que los mejores hechos que tenía para plantear una defensa individual no los articuló en el alegato. Él podría haber construido verdaderamente una historia de inocencia, al menos de 3, y de duda razonable, al menos de 2, y básicamente de clemencia de 3, que es lo que está probado que ejerció violencia directa sobre la víctima, ¿no? Y esto una defensa colectiva lo hace inviable, lamentablemente. Y creo que el colega apostó por lo que se llama en la teoría de los juegos el dilema del prisionero. Ninguno coopera con la policía en el intento de sacar la condena menor posible. El punto es que el estándar de condena en Argentina, todos sabemos, es muy bajo. Entonces, con mínima evidencia sabemos que te condenan. Entonces, la estrategia de la duda razonable, no sé si fue suficiente, ¿no? Pero bueno, estamos, insisto, hablando con el diario del lunes y no quiero generar una crítica sobre el laburo profesional de un colega, sino invitar a la reflexión acerca de cómo yo entiendo que tenemos que analizar este caso. De manera objetiva, sobre la base de hechos, contenido en evidencia. Y acá vuelvo, y para cerrar, al último relato que construyó la defensa, que es el relato de la nulidad de las pruebas, la exclusión probatoria, donde lo que Tomei dice: quiero contarle al tribunal acerca de cómo la policía violó los derechos constitucionales de mis asistidos el día del allanamiento, al no informarle de sus derechos a negarse a aportar información que los incriminaba. La gran pregunta es, ¿la evidencia contenida en los teléfonos celulares y en las prendas de vestir incriminaba a todos por igual? Bueno, estos son los problemas que yo quería compartir con ustedes cuando hablaba de analizar este caso a la luz de las reglas y principios de la teoría del caso, a la luz de los relatos judiciales, de cómo se construyen las defensas, porque como sostiene Alberto Binder, uno de mis grandes maestros, el juicio es un juego de narraciones donde se descomponen y construyen relatos basados en hechos. Ese es el idioma del juicio. Gracias. La evidencia también se pudo haber transferido de otra manera, no solamente con contacto con la víctima, ¿no? Para aclarar ese punto también. Una de las hipótesis que yo pensaba, sabemos que los acusados estaban cambiados de ropa al momento de llegar la comitiva policial al departamento. Esto lo sabemos porque uno de los problemas del juicio fue identificar las prendas de vestir que correspondían a cada uno. Y yo lo que le preguntaba al colega hoy, más experto que yo, obviamente, en estos temas es: ¿y si dejaron las prendas de vestir en lavarropas todos juntos? ¿Y si dejaron las prendas de vestir en una bolsa? ¿Y hubo transferencia de rastros de ADN de un pantalón a otro? ¿Y si alguno de los que estaba en círculo, pues, porque la fiscalía y la acusación particular intentó demostrar que hubo un círculo de violencia, y si yo pongo este vaso en el medio y le pego una patada, ¿yo no podría transferir agua a la primera fila? Parafraseando al colega que hablaba de la pintura. Y si alguno de los rastros semáticos en el pantalón de uno de los acusados no es una transferencia implicada por la inercia de golpe, de estas cosas no se discutieron en el juicio porque la defensa era única y eso implicaba descargar responsabilidad uno sobre el otro. Estos son los problemas a los que yo me refiero con la defensa colectiva. Porque a los medios les importa el morbo, les importa vender, les importa la publicidad. Para que sea homicidio, tiene que haber un sujeto determinado que le causó. Tiene que eliminar la figura de los peritos oficiales. Si la fiscalía cambia la teoría del caso es porque no pudo probar su teoría original del caso.